Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente la corrida cambiaria no se terminó, como habíamos previsto. La volatilidad, como dicen, crece y el dólar cerró ayer viernes a 24 pesos por dólar porque el Banco Central vendió 1.100 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. En los últimos meses, en lo que va del año, la cifra es de casi 9.000 millones de dólares para que no se dispare el dólar a un precio que nadie puede predecir hoy a cuánto puede llegar. Hay que recordar que esos 9.000 millones de dólares es una cifra similar al crédito, a la deuda que asumió el ministro de Finanzas a comienzo de año y que se festejó con mucha algarabía porque se decía que estaba anticipando las necesidades financieras del año, aprovechando tasas de interés que en cualquier momento iban a subir, tal como después se verificó con la tasa de interés de Estados Unidos. El comentario era que esos 9.000 millones eran parte de unos 30.000 millones de dólares, que es el déficit externo que acumula la Argentina. Muchos estiman que esas necesidades financieras no son de 30.000, sino de 40.000 millones de dólares. Pero bueno, una cifra o la otra supone un gigantesco esfuerzo del conjunto de la sociedad en función de cómo está la economía argentina trabajando. Hay que decir que son 9.000 millones de dólares de reservas internacionales destinados a la especulación. O sea, 9.000 millones de dólares para intentar frenar que los especuladores sigan haciendo subir el precio del dólar, es decir, deteriorando la capacidad de compra del peso argentino, ese peso que en cantidades escasas perciben jubilados, trabajadores de la mínima, trabajadores en situación irregular, en fin, una parte muy importante de la población con bajos ingresos. Esos 9.000 millones de dólares de deuda tomados en enero de este año ingresaron al Banco Central. Y esos 9.000 millones que entraron a la Argentina como deuda, en estos meses el Banco Central los ha acreditado en cuentas particulares o de instituciones que especulan o con letras del Tesoro, o con letras del Banco Central, o con títulos públicos diversos, con títulos privados, y que en la coyuntura se van a la divisa, especialmente al dólar. Con lo cual, la conclusión que sacamos es que se están dilapidando reservas internacionales, que se constituyen con deuda pública, deuda que genera intereses y que paga el conjunto de la sociedad. Digamos que se dilapidan esos préstamos que se toman internacionalmente a cuenta de toda la sociedad y que van a parar a cuentas particulares o de instituciones privadas. La deuda se usa para satisfacer la demanda de los especuladores. Insistamos en algo que ya hemos dicho. Uno podría entonces discutir el uso de las reservas internacionales y discutir que así como se usan para satisfacer demanda de especuladores, bueno, esas reservas internacionales podrían tener destino total o parcial, si se quiere, para otros fines, como podrían ser desarrollos productivos de carácter nacional, de carácter regional, favorecer destinos productivos que resuelvan los temas del desempleo, los temas de la irregularidad que hay en el empleo, pero bueno, queda claro que hay una orientación de política económica, de política financiera, de política monetaria para satisfacer esta demanda de la especulación. Y en este marco, y en función de estas necesidades, se ha decidido acudir al Fondo Monetario Internacional y con beneplácito explícito del gobierno de Estados Unidos, que, insistamos, es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. No es un detalle menor que en marzo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional haya avalado el rumbo de la política económica argentina e incluso
el ritmo de funcionamiento de las reformas económicas, lo que el gobierno define como gradualismo, y que, bueno, si uno es jubilado cuesta pensar que lo que ha ocurrido con la reforma de diciembre es gradualismo, o si se es trabajador regular y con el techo de 15% a las paritarias, contra una inflación que ya por lo menos pinta igual que la del año pasado, también dificulta creer que eso es gradualismo. Pero la realidad es que este pedido de asistencia financiera al Fondo Monetario va a venir acompañado por condicionalidades, le dicen, que son ajuste fiscal, que el gobierno viene llevando adelante desde que asumió, que lo define como gradual, que dudamos o discutimos que sea gradual lo que se hace, pero lo que se quiere señalar es que va a ser más fuerte, más profundo. Hasta podríamos decir que no solo las condiciones del Fondo Monetario Internacional van a ser por el ajuste y reformas estructurales, entre otras la reforma laboral, la liberalización de la economía argentina, como si la economía argentina no estuviera suficientemente liberalizada. Es más, el déficit financiero tiene que ver con un déficit externo, por más importaciones que exportaciones, por el libre movimiento turístico que supone más argentinos en el exterior que extranjeros visitando la Argentina, como por las recurrentes remesas de utilidades al exterior, sin perjuicio de esa cantidad de inversores locales o extranjeros que actúan en la Argentina y ahorran en divisas. Muchos dicen lo que hay es una dolarización del excedente económico en la Argentina. Bueno, esas cosas que menciono es lo que suma entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, que es la cifra que se le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Probablemente el Fondo Monetario Internacional termine otorgando 20.000, 30.000, vaya a saber, y con estas condiciones que decimos de potenciación del ajuste, presión para acelerar las reformas estructurales, y ahí uno puede sospechar que esta corrida cambiaria actúa como una doble presión de los sectores del poder económico para inducir una profundización del ajuste y acelerar las reformas estructurales, tratar de doblegar la resistencia que hay especialmente en el movimiento obrero, en la sociedad, por una mayor flexibilidad laboral, por deteriorar los ingresos populares, especialmente de los trabajadores, pero también para inducir algo así como un chantaje al conjunto de la sociedad en pinzas del poder económico que actúa en la Argentina y el poder económico mundial expresado en el Fondo Monetario Internacional, con un gobierno que podrá decir que, bueno, ya que el Fondo Monetario nos ayuda con asistencia financiera, hay que cumplir con las condicionalidades. Condicionalidades que, insistamos, se descargan sobre el conjunto de la sociedad, sin perjuicio de decir que ya la devaluación, que es en torno del 30%, se va a descargar sobre los precios. Algunos dicen, bueno, no se va a descargar totalmente. Bueno, no importa, aunque no sea una descarga total, una parte de esa devaluación de la moneda se traslada a precios, y eso preocupa y afecta a la mayoría de la sociedad de menores ingresos. Con lo cual, como dijimos al principio, esta corrida tiene beneficiarios y perjudicados. Beneficiarios muy pocos, los grandes capitales que actúan en el mercado especulativo, y perjudicados muchos, la mayoría de la sociedad. Y esta negociación con el Fondo Monetario Internacional no trae buenas noticias porque consolida esta ecuación de beneficiarios y perjudicados. Y además podemos prever que así como a principio de año entraron 9.000 millones de dólares en préstamo y se fueron para la especulación en muy corto tiempo, esos 20.000, 30.000 o 40.000 millones de dólares que ponga a disposición del Fondo Monetario o que ingresen a la Argentina servirán para seguir financiando la fuga de capitales. Lamentablemente no son buenas noticias y todavía falta que se difunda cuál es la respuesta de la sociedad en términos de crítica, de movilización, de protesta
para cambiar el rumbo de la economía, de la política en la Argentina. Eso es la gran incógnita de este tiempo presente en la coyuntura. Hasta la próxima.